El propósito de este video es mostrar eh, cómo se puede tener acceso al material de apoyo para las actividades de la unidad 3 del curso de modelos cuantitativos en ciencias de la vida y la tierra. En primer lugar, voy a hacer una descripción del tipo de las actividades que se van a tener en la unidad número 3. Vamos a tener la actividad 1, la actividad 2, 3, 4, 5 y una evaluación de unidad 3. Las primeras actividades 1, 2, 3 y 4 son muy semejantes, porque lo único que hay que hacer es poner un resultado, pero es bastante complejo obtener ese valor de resultado, ¿bien? Pero vamos a trabajar entonces, por ejemplo, vamos a dar con la actividad 1 para mostrar las predicciones en fenómenos de crecimiento bacteriano. O sea, cómo podemos predecir la cantidad de bacterias conforme va el tiempo, va creciendo, ¿bien? Entonces vamos a ir a la actividad y entonces vamos a tener lo siguiente, ¿bien? Entonces debo mencionar que para cada uno de ustedes como estudiantes tienen diferentes los datos. Entonces, por ejemplo, la actividad esta va a ser actividad de predicciones en fenómenos de crecimiento bacteriano, ¿no? Lo que pasa es que aquí no hay que escribir, bueno, en su cuaderno tienen que escribir los cálculos, ¿verdad? Pero el problema que se plantea es este, dice, por ejemplo, en un cultivo se cultivan inicialmente 329 bacterias, cada una se reproduce en una fisión binaria cada 32 minutos, construye una función matemática que proporciona el tamaño de población en un minuto dado y calcula las cuántas bacterias habrá después de 6 horas. En primer lugar debo mencionar que para cada uno de los estudiantes es diferente. Bien, el número de bacterias, el número de minutos en las que se reproducen, se duplican, la función por lo tanto va a ser diferente y el tiempo en el cual se están solicitando la cantidad de bacterias que se tiene. Y después de que hayan hecho el cálculo, ustedes van a tener que poner una respuesta. Si la respuesta es correcta, se les va a poner bien. Y si está mal, le van a poner 0. Debo mencionar que hay que tener mucho cuidado aquí porque el número de fracciones decimales es muy importante. Si hay una diferencia de una milésima, décima, muchas veces es incorrecto. Por ejemplo, aquí dice que se tiene que expresar como un número entero el número de bacterias. Hay que leer perfectamente bien claro lo que está diciendo. Bien, entonces vamos a ver ahora entonces, esas serían las características que tiene este. Vamos a ver las características que tiene la siguiente actividad de esta unidad 3 del curso, básicamente, que va a ser muy semejante. Dice cálculo de interés compuesto. Bien, cálculo de interés compuesto, vamos a tener básicamente un problema semejante al que voy a mostrar. Dice, bien, dice, estás pensando en realizar una inversión de 5.827 en el banco este, el cual te da un interés anual de 2.4%, una inversión cada 8 meses. Dice, escribe la cantidad que tendrás al cabo de ese tiempo, ¿bien? Y lo único que tienes que hacer es poner un número, ¿bien? Y además te piden redondeado a 2 decimales y te sugieren una fórmula. En primer lugar, debo mencionar que la fórmula es bastante ambigua. Yo voy a proponer otra que les va a funcionar ahí porque no especifica cuáles son, ¿bien? Estas son las características. Para cada alumno tienen los datos diferentes cada uno de estos, ¿bien? Y debo mencionar esto, al igual que el anterior, si ustedes no lo abren, el asesor no puede saber cuáles son los datos que le está asignando la plataforma. Bien, vamos a ver entonces la unidad número, vamos a seguir con las actividades de la unidad 3, concretamente en la actividad número 3, ¿verdad? Que tenemos crecimiento poblacional, ¿verdad? Es el cómo podemos predecir el crecimiento de una población si se va creciendo a una tasa determinada, ¿bien? Y vamos a ver aquí, y entonces también para cada alumno va a tener un problema con diferentes datos, ¿bien? Entonces crecimiento aquí dice de acuerdo con los datos del INEGI sobre el censo 2010, un número de habitantes en México era esta cantidad, ¿verdad? Y en ese año se estimó que la tasa anual de crecimiento era de 1.5%. Haz la predicción de cuál va a ser el tamaño de la población del año 2020.
Bien, todos estos datos cambian para cada alumno. Bien, y lo único que les piden es poner una cantidad aquí, que entre otras cosas le dicen que hay que exponer como un número entero. Bien, debo mencionar que se pueden hacer 4 intentos, y cada uno de los intentos de todas estas primeras 4 actividades las pueden hacer, pero en lo personal, como yo les dije que si traen un número decimal incorrecto o una milésima incorrecta, se los va a poner mal. Yo por eso les sugiero que trabajen con 1, y si no lo saquen, manden al asesor. Después vamos a ver con los archivos determinados que les voy a explicar, para que ustedes manden todos los cálculos, y entonces el asesor les va a decir si está correcto o está incorrecto, y qué valor, si está el procedimiento correcto. Bien, vamos a hacer entonces a la unidad otra actividad que precisamente va a ser el decaimiento radioactivo, prácticamente, que es la otra actividad, que es la actividad 4, que son exactamente muy semejantes a las anteriores en el decaimiento que vamos a tener aquí. Continuar con vamos a ver, ahorita repito, los datos son totalmente diferentes para cada uno, y entonces dice que el cobalto radioactivo se utiliza para la esterilización de alimentos y tiene una vida media de 3.3 años, y se tiene inicialmente 179 gramos del material, qué cantidad habrá después de 16.100. Repito, los datos de este problema son diferentes para cada alumno, y lo único que tienen que poner aquí es una cantidad. ¿Cómo se hace? También se redondea a 2 decimales, y ahí se tiene que hacer, ¿verdad? Vamos a ver entonces la unidad 3, regresamos a la otra actividad, que viene siendo la de las vaquitas marinas, que es la predicción final, especie en peligro de extinción, que repito es la de las máquinas. Sí es diferente. En este problema hay que subir un archivo como el del pistón y como el del horno de microondas. Bien, aquí tiene una serie de datos. Debo mencionar que en mi curso concretamente no se va a utilizar este cuestionario, se va a utilizar uno muy semejante que va a estar en el sitio web del asesor. Con otros datos. Son muy similares, pero la forma de las preguntas es un poco diferente, ¿verdad? Pero es muy semejante a este. Bien, y entonces vamos a la unidad 3 concretamente, y entonces vamos a tener ya finalmente la última actividad, que viene siendo la evaluación de la unidad 3. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos todas la actividad 1, 2, 3 y 4, que son las que hay que solamente poner una cantidad, pero se los puede poner mal si tiene una milésima, ¿verdad? Y todos los datos de cada alumno es diferente, y además ustedes lo tienen que abrir para saber qué datos tiene. El asesor no sabe si no lo han abierto ustedes, ni los puede saber. Bien, ok. ¿Cómo se apoya a través del sitio web del asesor con todas las actividades que vamos a tener? Bien, entonces vamos a pasar entonces al sitio de internet. Estamos hablando de la unidad 3, y entonces como vamos a la unidad 3, nos vamos a ir acá a Home, y nos vamos a ir a la unidad 3. Bien, entonces vamos a estar a la unidad 3. El video lo van a ver aquí, que estoy mencionando, y después vamos a ver lo que tenemos. Recuerden que siempre hay archivos cuestionarios, archivos de apoyo y videos de apoyo. En primer lugar, dadas las características de esto, quisiera yo empezar con archivos de apoyo, y los archivos cuestionarios ahorita voy a plantearlos. Bien, vamos a ver los archivos de apoyo, que me parece lo más importante precisamente para estas actividades de la unidad 3. Bien, ¿qué significa esto de los archivos de apoyo de la unidad 3? Bien, recuerden que son actividades donde me dan diferentes datos, y que finalmente tengo que poner un valor. Bien, el propósito de esto es que hay un ejemplo resuelto a detalle de cada uno de los tipos de problemas. Por ejemplo, hay un ejemplo de predicciones en fenómenos de crecimiento bacteriano aquí, que es la primera actividad 1. Hay un ejemplo del cálculo de interés compuesto a detalle de cómo se puede obtener ese resultado. Bien, luego hay un ejemplo del crecimiento poblacional, un ejemplo resuelto de cómo calcular la población después de una cantidad de tiempo, con un crecimiento, etcétera, con datos. Bien,
obviamente, pues son ejemplos en donde se van a ver el procedimiento. Y luego vamos a tener un ejemplo del decaimiento radioactivo, concretamente, muy semejante con todos los detalles. Y luego hay un ejemplo de una especie de peligro de extinción, que es el de que sería correspondiente al de las vaquitas marinas allá, en donde se muestra cómo se pueden calcular las predicciones, los tiempos, en fin, toda una serie semejantes. Bien, estos son fundamentales porque si yo entiendo esto, yo traslado mis datos que me tienen mi problema asignado a la plataforma y yo los voy a resolver. Recuerden que estos los pueden abrir, bien, los pueden ver. Si los quieren bajar, o sea, bajar de aquí del sitio de internet, del sitio web del asesor, ¿verdad? Lo pueden descargar como un archivo PDF o también los pueden imprimir. Eso ya es decisión suya. Bien, pero son ejemplos resueltos. Bien, ahora bien, vamos a suponer que esto voy haciendo el de predicciones en fenómenos de crecimiento bacteriano. Entonces ustedes, de alguna manera, pues hay una forma. ¿Cómo pueden hacer que lo revise eso, el asesor? Pues hay que hacer una serie de cálculos, ¿verdad? Porque finalmente lo que le están pidiendo es solamente una cantidad allí. Entonces, para eso yo definí que, por ejemplo, en la unidad 3, ¿verdad?, los archivos cuestionarios. Entonces, en estos archivos cuestionarios ya están hechos los archivos, ¿verdad?, concretamente. Y entonces ustedes van a poner solamente los datos de su problema y desarrollan todos los cálculos, ¿verdad? De alguna manera ponen todos los detalles, por ejemplo, los datos que tienen ustedes. Y entonces lo bajan, lo llenan, lo calculan y se lo envían al correo al asesor para que se lo revise, y si está mal, pues les dicen que está mal, y después si quieren lo corrigen y lo vuelven a mandar al correo, y entonces ya les podrá decir si está bien o está mal. Eso es opcional, porque la otra opción es pues directamente no hacen nada de esto y entonces van directamente al sitio, a la plataforma, y ponen ahí su valor, que les va a decir 0 o nada. Tengan en cuenta la función del asesor. Pues el asesor puede obtener ahí una cantidad, pero el profesor no sabe ni cómo lo hizo. Si no tienen si el asesor no tiene información de cómo lo hizo, pues no les va a poder ayudar en qué estuvo mal, en qué operación, qué hizo, sacó bien el logaritmo, sacó bien la función exponencial, etcétera. Eso sucede en las 4 primeras actividades, que son, repito, opcionales: el cálculo de interés, repito, el crecimiento bacteriano, el crecimiento poblacional y el decaimiento radioactivo. En el caso del cuestionario también de la predicción, ¿verdad?, pues lo pueden mandar. Ese también, ese sí es obligatorio, ese sí lo tienen que bajar, básicamente porque es el que me tienen que mandar, porque está de alguna forma, ya está hecho básicamente para que ustedes lo suban directa, pero lo pueden mandar para revisarlo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Por eso es que en el caso de la unidad 3, los archivos cuestionarios, pues realmente los primeros son opcionales de las primeras actividades, y el que es obligatorio viene siendo el de la vaquita marina, que es precisamente el de la predicción final de una especie en peligro de extinción, concretamente. Bien, y por otro lado, entonces vamos a ver la unidad 3, vamos a ver los videos de apoyo. Bien, los videos de apoyo son 2 videos interesantes, que son, el primero tiene que ver cómo redondear un número a una cantidad de cifras decimales, 1, 2, 3, décimas, centésimas, etcétera, que como muchas veces le piden en los problemas redondear, pues saber cómo redondearlos. Y la otra, que es muy interesante, es este video muestra cómo utilizar la calculadora científica para calcular las funciones exponenciales, los valores, los números exponentes, ya sean bases naturales o cualquier base cualquiera. Bien, entonces esto se utiliza en Windows concretamente. Hay otro video en la unidad 1 del sitio de internet, el sitio de web, en donde ustedes pueden ver
utilizar una calculadora científica tipo Casio o semejante al Casio.